Hola Adriana, Hola Rebe, me encanta venir y estar contigo. qué Lo bueno, disfruto. me encanta que vengas. Gracias. Bienvenidos a todos a este segundo episodio de TEA 360, el podcast donde hablamos de autismo, de neurodiversidad basado en evidencia científica, no con chismes, no con el yo creo que mi comadre me dijo, no. Ok. Y de ahí este nuevo episodio que se llama Autismo sin mitos. Así es que Adri, la experta eres tú. Vamos a hablar sobre, pues, todos los espacios donde podemos escuchar muchas cosas sobre el autismo. De pronto la gente usa ya el término como algo que conocía mucho, lo usa también como una forma de discriminar, ¿no? Por supuesto. Y pues detrás de ello solo hay ignorancia. Nuestra idea en este podcast, ustedes lo saben, es psicoeducar, dar datos confiables, basados en la experiencia también. Entonces, bueno, ¿qué sí es, lo que no es y lo que debemos dejar de creer que es el autismo? ¿Con qué podemos empezar? Bueno, a mí me gustaría comenzar como justificando el por qué existe como esa tendencia a que existan muchos mitos en torno al autismo. Y te lo puedo compartir porque yo lo viví. Los primeros 2 años que estuve trabajando, recién antes de graduarme ya estaba trabajando con población dentro del espectro del autismo en un centro especializado. Y los primeros 2 años que yo estuve trabajando en ese lugar, créeme que yo no tenía nada que decir. Yo estaba sorprendida. O sea, era algo eh, que me sorprendía. O sea, yo no tenía nada que dar. Yo solo tenía mucho que aprender. Uh-huh. Y, y una de las cosas que en esos 2 años vivencié de una manera directa es que las personas y los niños que están dentro del espectro son enigmáticos. Ellos, cuando no te esperas algo, te salen con una habilidad que sobrepasa lo que debería esperarse acorde como a su nivel de desarrollo. Y desde entonces, eh, esos enigmas, ese poder descifrar qué es lo que hay detrás de lo que nosotros vemos, esas capacidades que algunos de ellos tienen, un porcentaje de ellos tienen, pues va haciendo que quienes tienen contacto con uno, o con dos, o con tres, o con algunos, pues puedan crear experiencias y lo tomen como generalidades, Uh-huh. de que es algo constante y que todos son así. Claro, ¿Verdad? sí. Pero como ellos, aunque todos comparten las manifestaciones, eh, cada único es único, es irrepetible y es un ser humano que tiene un sello eh, que marca la vida del entorno, ¿sabes? De la existencia. Yo, la verdad, si nos focalizamos en sus capacidades y en sus fortalezas, eh, quien, como lo veíamos en el podcast anterior, eh, amar, aceptar y acompañar es como verlos y disfrutar con ellos la vida, porque ellos son supremamente divertidos porque sacan cosas atípicas, Claro, ¿sabes? Están dentro, están fuera, de la ¿verdad? caja. Ajá, de la caja. Entonces, si aprendes a aceptarlos y acompañarlos, uff, creces cantidades, pero de allí muchos mitos en torno a ellos. Sí, es que en realidad todos somos únicos e irrepetibles, pero de pronto cuando viene esta urgencia de pronto de que eh, identificamos que hay ciertas conductas que no son neurotípicas, hay una urgencia por etiquetar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces al momento de decir, es que es autista, o tiene autismo, o tiene el trastorno, Uh-huh. eso de alguna manera limita esa posibilidad de crecimiento, de acompañar para que florezca la persona como cualquier otra. Entonces, una persona con autismo primero es una persona, con sus Exacto. particularidades, con su personalidad, con su Uh-huh. historia, con su experiencia. Eso es. ¿Qué es una persona? ¿No? Con todo el potencial por descubrir. Así es, así es. Y de estos mitos,
¿cuál consideras tú que puede ser de los más dañinos? Bueno, yo creo que uno de ellos es que viven en su propio mundo, ¿verdad? Que no están conscientes ni conectados con la realidad. Y bueno, yo creo que hay muchas investigaciones hoy en día, muchas personas con autismo que tienen una bandera de poder transmitirnos, poder compartir cómo se vive, qué se piensa y qué se siente. Y entonces, hoy creo que tenemos una conciencia mucho mayor en relación a que ellos tienen una forma sensorialmente diferente a cómo funciona nuestro sistema sensorial. Y entonces, al suceder ello, la forma como nosotros percibimos es diferente a cómo lo perciben ellos. A veces es magnificado y por lo tanto, pues se siente de una manera abrumadora el entorno y hace que tengamos o que ellos tengan cierto tipo de reacciones. Y también cuando son hiposensibles, donde casi no sienten en uno o varios canales de los sentidos. Entonces, cuando hay hiposensibilidad, entonces no nos damos cuenta de estímulos del entorno. Entonces, normalmente el hiposensible va a estar buscando permanentemente, porque siente poco los estímulos del entorno, entonces permanentemente es un buscador activo de estímulos. Entiendo. Activo. Entonces es corre, salta, trepa vestibularmente si tiene una alteración hiposensible en ese canal, y así con cada uno de los sentidos. El niño que es hiposensible táctilmente es un niño que va a estar golpeando, pero es porque su cuerpo no está percibiendo a través del tacto, ¿sabes? Y su cerebro requiere un límite. Exactamente. Sentir un límite de su existir. Necesita, exactamente, el cerebro le dice, ¿verdad? Al cuerpo, no te estoy sintiendo, necesito sentirte, y lo activa para sentir. Entonces golpean superficies, su cuerpo, son niños que son altamente tolerantes al dolor. Fíjate que, por ejemplo, otro de los mitos relacionados con este tema es que no sienten, no vinculan, ¿verdad? Y normalmente, cuando un niño es hiposensible, pues obviamente es un niño que busca activamente estímulos. Cuando un niño es hipersensible a nivel táctil, lo que para ti es una caricia, para él significa dolor. Entonces nosotros decimos, es que no se deja abrazar, pero no es un rechazo emocional, no es que no tenga un vínculo emocional, es que le duele la piel al contacto suave físicamente. Hay algunos y es que muy molesto. reportan como si fueran agujas, Ajá. ¿no? O choques eléctricos, o de acuerdo. golpes, ¿no? Así es. Entonces, de repente, igual cuando un niño es hiposensible, es como cuando se te duerme una mano. Y si tu mano está dormida, ¿qué haces tú? ¿La golpeas? La mueves y la mueves. ¿Dónde va tu atención? Si estamos, espero que ninguno tenga ahorita una mano dormida, porque espero que nos estemos conectando con ellos. Pero si está dormida mi mano, te aseguro que yo voy a estar haciendo esto, y si no se despierta y tengo esa sensación, voy a empezar a golpearla, ¿verdad? Y no me puedo concentrar en lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? Porque es como, no estoy sintiendo mi cuerpo, y eso es lo que nuestros niños y las personas con autismo viven día a día. Entonces, no es que no conecten emocionalmente. Nosotros asociamos el afecto al abrazo, el afecto al contacto físico, y algunos de ellos no lo pueden soportar, pero no quiere decir que no tengan un vínculo emocional con otros. Claro. ¿Qué me dices de los mitos o generalidades que se hacen sobre que son súper literales y nunca entienden una broma? Bueno, de hecho, sí puede haber una tendencia en un porcentaje de niños, pero entre más pequeñitos empezamos intervención con ellos, entonces tenemos que formar individuos que logren entender que el lenguaje no es literal. Correcto. Entonces, parte de nuestras terapias implica esa flexibilidad en el pensamiento, ¿verdad? Que vamos mucho más allá. Pero de hecho conozco varios chicos, personas, adolescentes, que están dentro del espectro, que tienen un humor natural negro, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y otros son como, o sea, conozco adultos jóvenes que de repente dicen, mucha gente viene conmigo y no sé por qué se ríen tanto conmigo. Y estoy hablando en serio,
pero resulta chistoso para otros. Y entonces han aprendido a vincularse con sus iguales a través como de ser naturalmente ciertas expresiones que resultan ser chistosas y que van más allá, ¿verdad? De algo textual, de algo concreto, que tiene que ver con un simbolismo, que tiene que ver con analogías, que tiene que ver con un doble sentido. Pero unos porcentajes de ellos sí vamos a encontrar como una dificultad para accesar a la parte como más abstracta del lenguaje, del simbolismo, ¿verdad? Del doble mensaje. Sí. Sí. Sí, pero no es que todos. No, no es no todos. Es que ninguno. Ajá, no es que ninguno. Sí. Hay de todo, como en la viña del Señor. Exacto. Igual que en cualquier parte, ¿verdad? Tal vez cuando nosotros hemos hablado de los grados de apoyo que necesitan las personas con TEA, entre mayor nivel, digamos, de severidad o de sintomatología, donde requieren más apoyos, sí vamos a encontrar que el mundo textual, lo más concreto, es lo que les da más tranquilidad. Y sí van a tener dificultad para accesar a lo más abstracto. Pero usualmente eso va a estar relacionado porque tienen asociado algún grado de afectación intelectual. Correcto. No por el autismo, es por la afectación intelectual. Entiendo. Muy bien. Y de ahí, ¿cuáles serían algunos de los riesgos de creer en estos mitos o de consumir información en redes sociales de gente que no es especialista? De cuando en las escuelas, en algunas escuelas, suelen dar algún diagnóstico apresurado sin ningún conocimiento ni ningún aval y generan este espanto en las familias. Uy, a mí me gustaría comenzar por mí. Yo llevo muchos años, no voy a decir cuántos, trabajando exclusivamente con población dentro del espectro del autismo y hace, te puedo decir, unos 15 años atrás, yo me sentía muy conocedora. Y entonces, cuando ya llevaba como 15 años trabajando con ellos, ponle, y los veía y veía por la calle y mira, ese chiquitín tiene autismo. Y llegaba a una escuela y mira, aparte del que vengo a ver, por acá también lo debe tener. Y fíjate que en la medida en que yo me he venido capacitando, tomando certificaciones, hoy existen pruebas que son el estándar de oro para el diagnóstico y en la medida que fui profundizando y cada vez siendo mucho más clínica, mucho más puntual, mucho más aguda, mucho más analítica en cada conducta y comportamiento de los niños, hoy me cuesta poder decir tiene el diagnóstico o no, porque hay tantas cosas que hay que ver. Y hoy en día hay tantos cuadros o muchos trastornos del neurodesarrollo que son muy parecidos al autismo, pero no lo son. Hay muchos niños después de la pandemia que se empezaron a comportar como niños dentro del espectro por el aislamiento y el confinamiento social, y porque las pantallas vinieron a ocupar un importante lugar en la vida de las familias en esa época tan difícil para la humanidad. Y de allí no desarrollaron habilidades sociales y empezaron a estar ensimismados y empezaron las pantallas a que me las quitan y grandes berrinches, una adicción. Claro. ¿Verdad? Y todo eso comenzamos a tener muchos pues falsos positivos. Eso quiere decir niños que fueron diagnosticados con buenas técnicas, con pruebas estandarizadas, pero que a la vuelta de un tiempo esos síntomas empezaron a desaparecerse cuando tuvieron la oportunidad de socializar. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ser supremamente respetuosos de que un especialista y aplique toda una serie de pruebas. Te puedo decir que hoy en día el área médica incluso está haciendo las remisiones para idiopsiquiatría, psiquiatría, neurología, están mandando a hacer las evaluaciones, el estándar de oro para poder dar un diagnóstico, ¿verdad? Creo que cada vez estamos siendo más respetuosos los del ámbito de la salud, que somos formados en este tema, ¿verdad? Entonces yo creo que
en las escuelas, en el área psicológica, en el área de la salud, que realmente no tengamos una certificación. Yo creo que hoy existen muchos cuadros que son muy parecidos y que se pueden beneficiar de las mismas métodos de intervención, pero que debemos realmente mandar a tener un diagnóstico certero, porque también no sabes lo que psicológicamente representa para una familia cuando le dijeron que tenía autismo y cuando luego resultó que no. No me puedo imaginar. No te puedes imaginar el impacto psicológico que eso tiene en la familia, porque esas familias de repente entran en un conflicto de no he hecho bien en lo que hice, las decisiones que tomé. Le he dado terapias que no eran las que mi hijo necesitaba. Y entran en un conflicto de una inseguridad y también como empezar a dudar de todo el área médica y de entorno porque, híjole, fue un voto de confianza donde la vida de mi hijo giró en torno a algo que no era. Sí. Es como una mentira, como una falsa, ¿sabes? Como una falsedad. Y eso, recuperarlo en una familia cuando su principal tesoro es su hijo, que vivir eso es una situación muy compleja, Muy doloroso. muy doloroso. Porque, Y recuperarse es difícil. sí, porque es importante tratar de ubicar cuáles son esas fortalezas que sí tenemos dentro de nosotros, para tener la certeza de que tengo las habilidades para desarrollar, para guiarlo, no importa qué, ¿no? Uh-huh. Y en ocasiones eso también como padres o madres nos hace aceptar muchos mitos, porque si el área médica se equivocó, o si la persona que le pedí que hiciera un diagnóstico resulta que se equivocó, ¿cómo puedo confiar en que estoy haciendo el camino correcto en esta ocasión? De acuerdo, de acuerdísimo. Y de ahí la importancia de acudir con instituciones certificadas, con experiencia, con Uh-huh. una red de redes, ¿no? Que Uh-huh. puedan identificar. Que puedan remitir, que conozcan las mejores prácticas. Fíjate que yo siempre le he dicho a los papás, yo soy una persona súper abierta a conocer, a investigar, a saber más, a incursionar en otras técnicas. Yo soy muy abierta. Si alguien viene y me dice, mira, los niños van a estar mejor si 25 minutos están parados de cabeza. Yo voy a decir, ok, oh, qué interesante. ¿Me puedes dar alguna evidencia? Mándame una investigación. Mándame quién inventó la metodología. Mándame información que haya sido publicada científicamente. Y si existe eso, y si tú como papá tomas la decisión, adelante. Pero verifica, ¿verdad? Claro. Es lo único que yo le pido a los papás. Yo vayan a donde quieran, hagan lo que quieran, solamente verifiquen que existe, que haya una publicación en una revista científica, que sea un método que haya sido probado y que haya sido duplicado. Es lo único. Del resto, yo creo que en redes sociales, creo que en muchos ambientes donde son grupos de papás, vas a encontrar incluso que, mira, me dieron esta receta, dásela a tu hijito. Me mandaron esto, mira, esto es buenísimo, dáselo. Incluso entre papás, ¿verdad? Claro. Y cuando un papá ve que a un niño le funciona, entonces dice, pues para el mío también puede funcionar, yo también lo hago. Pero resulta que cada vez más el área médica, la medicina integrativa, la medicina funcional, está encontrando que cada niño necesita algo único para él. Porque hay muchas causas, muchas alteraciones, pero cada niño es diferente. Entonces, incluso lo que denominamos como los protocolos que existen, son protocolos generales, la verdad es que están bien y deberían ser individualizados. Eso claro. En la práctica clínica, en la parte terapéutica y obviamente en el ámbito médico también. Y eso lleva a otro mito que es sobre las vacunas, sobre la alimentación, que juega mucho con el canal hacia el cerebro. Pero también yo he visto mucho en redes varias personas que por más que busco no son personas especialistas, ¿no? Ni tienen una certificación, pero que dicen que a partir de
ciertas purgas, digamos, o que te limpies el intestino de cierta manera, el autismo se quita. ¿Sabes qué? Fíjate que en los años 80, en Estados Unidos, hubo un grupo de niños que fueron purgados. Ajá. Y empezaron a hablar. Uh-huh. De ahí surgió todo, los años 80. Y resulta que es un medicamento que en ese entonces, porque creo que hoy en día se utilizaba para animales, además, que se llama el secretin. Uh-huh. Y de allí, haz de cuenta que hoy en día en Estados Unidos está súper prohibido ese medicamento, es de venta controlada, porque muchos empezaron, desde allí creo yo, que desde los años 80 empezaron ya a encontrarse una relación entre la conducta y el intestino, ¿verdad? Y luego posteriormente, pues entonces empezamos con diferentes formas de poder desparasitar, ¿verdad? Y todo eso tiene, yo creo que parcialmente ha tenido como una certera en el sentido de que hoy en día y cada vez más estamos muy conscientes de la relación que existe entre el intestino y el cerebro, ¿verdad? Y entonces hoy en día sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque allí es donde se gestiona, lo veíamos anteriormente en el podcast anterior, que muchos neurotransmisores se van a generar en el intestino. Entonces el intestino ahorita, hoy en día, tiene como que una visión supremamente importante. Pero si está relacionado con el intestino, pues obviamente está relacionado con la alimentación y la nutrición, ¿verdad? Muchos decimos, somos lo que comemos. Así es. ¿Verdad? La medicina integrativa, la medicina funcional es el buscar el restablecimiento de la salud a través de la nutrición, ¿verdad? Entonces, si existiera, lo que yo te puedo decir es, si existiera en algún lugar del mundo el lugar para la cura del autismo, sabiendo que hoy en día y cada vez más la prevalencia y la incidencia está creciendo exponencialmente y existiendo las redes sociales, creo que habría millones de personas haciendo fila esperando esa cita. Yo también. ¿Sí? Es lo que yo sinceramente considero. Buscando el milagro. Ajá. Exacto. Pero si existiera, claro, allí estaríamos. Sí. La verdad es que en la literatura sí existen, te puedo decir. Hay revisiones. Hay revisiones y he encontrado de repente como 13 casos que realmente la sintomatología no diciendo cura. Son niños que están, o personas que están como en remisión. 13 en el mundo, ¿verdad? Puede que hace rato que busco y no estoy encontrándolos, esas investigaciones. Pero sí sé que para un padre de familia, la esperanza es lo último que se pierde y que por pequeña que sea una esperanza, los papás van a ir. Y creo que es muy importante dar información y formarse y saber, claro que sí, solamente busca evidencia, búscala, ¿verdad? Claro, sí. Y lo que esté sustentado, porque al final la buena alimentación deberíamos tenerla todos, para evitar síndrome metabólico, para evitar males del sueño, resistencias a la insulina, pérdida de masa muscular, ¿no? O sea, tengamos o no una condición. Las enfermedades mentales, las condiciones hoy en día. Todos tenemos que empezar a ver eso, porque si va en aumento exponencialmente, pues en aumento va la comida que no es comida, ¿no? Va en aumento la cantidad de horas que dedicamos en pantallas en lugar de enfrentarnos al reto que significa socializar. Así es. ¿no? Entonces eso también juega, o sea, debería ser para todos. Qué bueno que se está poniendo el foco en la manera en la que tiene un impacto positivo en las personas con autismo, que hay remisiones, que hay cambios de comportamiento. Obviamente es menor sufrimiento para ellos, pueden encontrar algo más que les pueda fascinar en el mundo y eso es increíble. Pero deberíamos de hacerlo todos. De acuerdo. ¿no? O sea, digo, mitos y opiniones creo que hay muchísimas. Yo quisiera que nos pudieras contar tal vez alguno de los mitos más dañinos que pudiste escuchar. Yo creo que en el sistema educativo, como la permanencia de los chicos, como la nueva ley
de educación mexicana que se dice inclusiva, yo siento que realmente no es un mito, pero creo que en ese proceso de poder utilizar todas las estrategias de enseñanza y aprendizaje, y también en las familias, creo que el mito de que las personas no pueden o que no tienen la capacidad, o cuando nos relacionamos con un niño y pensamos que el diagnóstico está delante de la persona, es como el no estar abierto a dejar que el niño te muestre él hasta dónde es capaz de llegar. Uh-huh. Y entonces, finalmente, el mito de etiquetar, diría yo, que es en la escuela, en la familia, la incapacidad de ser inclusivos. Y eso creo que es el obstáculo más grande que cada persona tiene. Si no le permites al niño que él te vaya marcando el ritmo y no tú limitándolo a él. Creo que eso es como que cambiaría realmente el mundo si permitiéramos que ellos nos fueran mostrando el camino a nosotros. Claro. ¿Verdad? Su capacidad, lo que sí pueden. Y realmente de todos los niños, tengo un chiquito que es buenísimo para las matemáticas y los números. Y entonces tuve que hacer un video, o hice un video, para mandarlo a la escuela para que lo conozcan a él. Su capacidad. Para que conozcan su capacidad. Y cuando, fíjate que es una mamá súper, una familia hermosa y de repente esta semana le dije a esta familia, le dije, ¿ustedes quisieran desarrollar el potencial al máximo que tiene su hijito en este tema? Y entonces me contesta su mamá, a mí sí me encantaría, pero en la escuela me dicen que realmente no hay una comprensión, sino que es algo como mecánico lo que él tiene. Y entonces yo le dije, permíteme. Y traje al pequeñito y le dije, tiene 17 años. Uh-huh. Y le dije, oye, ¿en qué año estamos? Él me dice 2025. Y le digo, yo nací en el año de 1965. ¿Qué edad tengo? Y él me dio la espalda, pensó un momentito, se volteó y me dijo 60. Y entonces su mamá se quedó como, sí. Y como a ese ejemplo, le puse varios. Oye, vamos a ir a un partido de fútbol y van 20 niños y vamos a llevar 60 vasitos de agua. ¿Cuánto le toca a cada quien? Inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces voy a la escuela y pregunto, ¿será factible que en el término de las matemáticas este pequeñito pudiese tomar materias con niveles más avanzados? Y entonces me dicen en la escuela, nunca lo hemos hecho. No es un no, Adriana, no lo hemos hecho, déjame y voy a preguntar. Entonces yo le dije, pregunta porque yo quiero saber. No lo he platicado con su familia, pero yo quiero saber. Y entonces vamos a tener desafíos ahí. Claro. Pero él nos va a ir marcando, él nos va a ir diciendo, nosotros no tenemos por qué limitarlo a él, ni a ningún otro. Tal vez lo mecánico que argumentaban en el colegio a la familia era aburrimiento. Capacidad demuestra tener. Interés también. Pero si dicen, no, es que va por otro lado, pero si no se expone a la persona a descubrir que es capaz de resolver otros retos, ¿cómo lo vamos a descubrir? Así es. Por eso la inclusión empieza en casa. Por eso la inclusión empieza en casa. Qué importante es capacitar a los papás. Claro que sí. Entonces imagínate que cuando yo daba escuelas para papás y teníamos guardería, ¿verdad? Vengan para que sus hijos estén protegidos. Ellos van a estar bien. O sea, tú dabas clases para capacitación a papás y mamás, y había una guardería. Y había allí guardería para que los niños estuviesen allí mientras los papás estaban en capacitación. Pero un buen día yo dije, necesito hacer una pregunta a los papás. Y cuando llegaron los papás les dije,
Oye, ¿y dónde está tu otro hijo, Pedro? No, pues está con la vecina. ¿Y dónde está tu hija? No, pues está con los abuelos. ¿Y dónde está tu hijo? No, pues la dejé con la comadre. Y entonces, en ese momento, y yo dije, ¿y ellos por qué no? ¿Por qué no tienen el mismo derecho de estar con sus hermanos en los lugares donde están sus hermanos? Y entonces, la respuesta de los papás en ese entonces, porque yo nunca más volví a hacer guarderías, fue porque aquí están mejor cuidados que en cualquier otra parte. Conmigo, Ajá. cerquita de mí. Se quita o contigo o con nuestro equipo, con nuestra institución. Y entonces me di cuenta que yo estaba siendo cómplice de eso, de no hacer inclusión, sino de segregarlos. Correcto. Y entonces hoy en día, por eso siempre también le digo a los papás, la inclusión empieza en casa, porque si tú le das las mismas oportunidades, y entonces un papá te dice, pues la verdad es que nadie lo entiende como yo y como lo puedes entender tú. Entonces yo les digo, sí, tú te has convertido en un experto en poder saber y leer todo respecto a tu hijo. Pero necesitamos que él sea un experto en comunicarse y en relacionarse con el mundo. Claro, exponlo a eso. Tiene que estar expuesto para poder aprender, pero también necesita estar expuesta a la abuelita que no sabe cómo manejarlo. Entonces necesita convivir para poder aprender, para poder saber los caminos o para crear sus propios caminos. Claro. Entonces cuando mamá es la que siempre está y de repente, papá no, es que yo siempre lo he cuidado, no, pero dale la oportunidad de que papá lo haga. Y es la intérprete, Ajá, ¿no? Si ajá. hace, es que quiere un vaso con agua con hielo. Ajá. ¿Cómo? Ajá. ¿Por qué interrumpir el proceso de su derecho a expresarse y encontrar el camino? Y el papá encontrar el camino para el vínculo con su hijo y aprender a leerlo. Y ahí los niños es como darles la oportunidad de crecer, de aprender, de que ellos van a encontrarlo. ¿Verdad? Que necesitamos realmente, yo sé, cuando vienen los chiquitos a terapia, yo estoy con uno de los papás y entonces los papás hacen el intérprete, ¿no? Entonces yo volteo a los papás y le digo, oye, sí, yo también sé ahora, pero necesito que él encuentre los caminos para que me lo pueda decir y cualquier persona lo entienda, no solo tú. Así es. Eso es inclusión. Eso es darle el derecho a pertenecer en un mundo más allá del intérprete de mamá o papá. Así es. Maravilloso. Adri, ¿algún consejo que le quieras dar respecto a los mitos que puede recibir una familia que recién recibió un diagnóstico o que sigue en la búsqueda en los años recientes? Sí, yo creo que todavía en nuestra sociedad, todavía el autismo es un tabú. Pienso que la cultura nuestra, aunque estamos en proceso de aprender a reconocer y respetar la neurodivergencia y la divergencia y ser como respetuosos de ella y alabar la diferencia además también, ¿verdad? Que ir un poquito más allá, un paso siguiente. Yo siento que si no nos relacionamos con los tabús que ponemos a los niños con respecto al diagnóstico, ellos van a poder florecer. Porque yo podría tener una adicción, otra persona puede tener ansiedad, otra persona va a tener un problema físico, otra persona va a tener un problema mental, pero todos vivimos en comunidad. Claro. Entonces, nuestros niños son niños. Ya. Entonces, relaciónate con él como niño, solo que necesitas ciertos ajustes. Necesitamos facilitar ciertas cosas para que ellos puedan florecer, pero solo aprender ajustes, nada más. Del resto, tiene que tener las mismas reglas de casa, las mismas normas de casa. Que sea diferente no significa que sea vulnerable, ¿sabes? Porque ellos son muy fuertes. Entonces, es simplemente tratarlo como cualquier otra persona que necesita tener ciertos hábitos. Intentamos tener ciertos hábitos con ellos, nada más, nada más. Correcto. Magnífico consejo. Ciertos ajustes. Ciertos ajustes. Perfeccionar el método, encontrar otro, alargarlo, dependiendo de la etapa de la vida. Y que venga el florecimiento.
Así es. Muchas gracias, Adri. Me encanta. Tanto que hablar sobre esto. O sea, haremos otro episodio respecto a los mitos, ¿no? Que sí, que no, para abordarlo específicamente me gustaría en la escuela, ¿no? Hablar sobre los compañeros, los maestros, la maestra sombra, la Sí. psicopedagoga, lo que se le dice a los papás, ¿no? Lo que los papás van y dicen a sus propios integrantes de la familia. Y identificar como una cadenita tal vez de aterrizar información clara en todo ese canal de comunicación, Wow. que al final es el visor que decidimos poner para percibir al niño. De acuerdísimo, encantada de regresar por acá contigo. Muchas gracias, Adri. Gracias a ustedes por escuchar este episodio. Síganos, por favor, en nuestras redes y recuerden, la inclusión no es un favor, es un derecho. Vamos por él. Gracias.